Saludos a todos. Hoy vamos a hablar de los ángulos complementarios. Dos ángulos son complementarios si y solo si la suma de sus medidas es igual a 90 grados. Aquí tenemos 4 ejemplos. Suman 90 grados alfa y beta porque forman un ángulo recto. Forman 90 grados los ángulos x y y. Y aquí los ángulos alfa y teta forman 90 grados. Igual acá. Vamos a hallar el valor del ángulo que falta. Entonces aquí tenemos la medida del ángulo X más la medida del ángulo Y es igual a 90 grados. La medida del ángulo X es igual a 90 grados menos la medida del ángulo Y. La medida del ángulo X es igual a 90 grados menos la medida del ángulo Y, 61 grados. La medida del ángulo X es igual a 29 grados. Vamos a hacer este ejercicio. La medida del ángulo alfa más la medida del ángulo teta es igual a 90 grados. La medida del ángulo teta es igual a 90 grados menos la medida del ángulo alfa. La medida del ángulo teta es igual a 90 grados menos 71 grados. La medida del ángulo teta es igual a 19 grados. Vamos a hacer este ejercicio. La medida del ángulo alfa más la medida del ángulo beta es igual a 90 grados. La medida del ángulo alfa es igual a 90 grados menos la medida del ángulo beta. La medida del ángulo alfa es igual a 90 grados menos 46 grados. La medida del ángulo alfa es igual a 44 grados. Ángulos agudos son los ángulos mayores que 0 grados y menores que 90 grados. Los ángulos de un triángulo rectángulo son agudos, el ángulo A y el ángulo B. El ángulo A y el ángulo B son agudos porque entre los dos miden 90 grados. La suma de los ángulos interiores de un triángulo es 180, entonces, si tenemos el ángulo recto que vale 90 grados, más los 90 grados de los ángulos agudos son 180. Entonces, los dos ángulos agudos de un triángulo rectángulo son complementarios porque miden 90 grados. Vamos a hallar la medida del ángulo beta. En el ejemplo 1, la medida del ángulo A más la medida del ángulo B es igual a 90 grados. Son complementarios porque suman 90 grados. La medida del ángulo B es igual a 90 grados menos la medida del ángulo A. La medida del ángulo B es igual a 90 grados menos la medida del ángulo A, que es 48 grados. La medida del ángulo B es igual a 42 grados. Vamos a resolver el segundo ejercicio. La medida del ángulo A más la medida del ángulo B es igual a 90 grados por ser complementarios. La medida del ángulo A es igual a 90 grados menos la medida del ángulo B. La medida del ángulo A es igual a 90 grados menos la medida del ángulo B, que vale 49 grados.
la medida del ángulo A es igual a 41 grados. En el tercer ejercicio, la medida del ángulo A más la medida del ángulo B es igual a 90 grados. La medida del ángulo B es igual a 90 grados menos la medida del ángulo A. La medida del ángulo B es igual a 90 grados menos 52 grados. La medida del ángulo B es igual a 38 grados. El cuarto ejercicio. La medida del ángulo A más la medida del ángulo B es igual a 90 grados. La medida del ángulo A es igual a 90 grados menos la medida del ángulo B. La medida del ángulo A es igual a 90 grados menos 55 grados. La medida del ángulo A es igual a 35 grados. Hemos concluido. Espero que les haya gustado y les sea de mucha utilidad para su vida estudiantil. Si les ha gustado, denme un like, hagan sus comentarios y nos vemos en el próximo video. Bye bye.